Sí, para mí los proyectos de inversión son los que me abrieron el camino en el campo profesional. Entonces era todo un esquema, pues, de unidades de producción, pero desde el punto de vista empresarial. ¿Sí? Desde aquellos años ya hablábamos de crear el hospital escuela. ¿De qué otra manera puede incrementar los ingresos propios de la universidad? Con la venta de los servicios, con las inscripciones y con una política de no incremento a las cuotas de los alumnos. La planta docente en la universidad se ha renovado prácticamente, y creo yo que en un 90%. Y los maestros jóvenes no tienen la fuerza, el sindicalismo, que despierten y que defiendan su derecho laboral, ¿sí? Que defiendan su contrato colectivo de trabajo. No vivieron los problemas fuertes en la universidad y por lo tanto no sienten lo que es el sindicalismo. Y muchos de ellos ni siquiera conocen su contrato colectivo de trabajo. Y a la universidad y a la sociedad en general, pues que defendamos la universidad pública. Es del pueblo, nació por el pueblo y es para el pueblo y es para el desarrollo. Es el centro de educación más importante del Estado. Conciencias y voces por la educación y desarrollo de Nayarit presenta Ecos de la UAN, un homenaje al profesorado jubilado, un rescate de la memoria colectiva para inspirar a las nuevas generaciones. La experiencia no se improvisa, se gana con los años, con las historias, con la vida vivida. Hoy, en Conciencias y Voces por la Educación y el Desarrollo de Nayarit, honraremos esa riqueza. Soy Cristina Sánchez Miramontes y los invito a que nos acompañen a conversar con el maestro José Antonio Aguilar Ramírez. El maestro Antonio Aguilar Ramírez es originario de aquí, de la ciudad de Tepic. Él es egresado de la escuela de la Unidad Académica de Economía y es maestro jubilado en la Universidad Autónoma de Nayarit por la Escuela Superior de Agricultura, la Unidad Académica de Agricultura. Ya son varios años que él tiene jubilado, es una persona muy importante en la historia de nuestra universidad y hoy nos honra como padrino en este primer episodio. Maestro Antonio, le agradecemos infinitamente que nos apadrine en este primer episodio y que comparta sus vivencias y sus historias con nosotros. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Es un honor platicar con ustedes, convivir con ustedes sobre diversos temas de la vida universitaria, ¿sí? Y agradecerles a la Asociación Conciencias y Voces para la Educación y Desarrollo del Estado de Nayarit. Así que estamos aquí a la orden y lo que usted guste, maestra, adelante. Pues empecemos, maestro. Platíquenos un poquito de cómo llega a la universidad, lo previo, antes de llegar a la universidad. ¿Cuál fue ese camino que Antonio caminó antes de llegar a la universidad? Antes de llegar a la universidad, bueno, usted lo mencionó, yo soy originario de aquí de Tepic, Nayarit. Mis estudios de la primaria y secundaria también los hice aquí en Tepic, en la escuela Fernando Montaño y en la secundaria federal número 2 de aquí de Tepic. Posteriormente ingreso yo a la preparatoria número 1 en el año 1970, en el 70, y tengo entendido que fue la última generación de 2 años. 70-72 ingreso a la preparatoria número 1 en la universidad y en el 72-77 5 años en la Unidad Académica de Economía actualmente, ¿sí? En aquellos años eran 5 años los que habría que cursar, hoy ya son 4 años en la mayoría de las carreras de la universidad. No sé si por las reformas académicas o no sé la razón exactamente, pero cuando yo ingresé a la universidad eran 5 años de carrera profesional lo que había que cursar.
Y en la preparatoria 2 años, fui la última generación de 2 años en la preparatoria número 1, y en el 77 egreso yo de la Escuela de Economía de nuestra querida Universidad Autónoma de Nayarit. Maestro, ¿y cómo se da ese ingreso? ¿En qué condiciones? ¿Cómo fue? No sé si nos puede platicar de quiénes participaron para que usted ingresara, o cómo se dio esa situación de que usted se fuera a la universidad. En aquellos años, en 1980, yo trabajando en Gobierno del Estado, en la Dirección General de Desarrollo del Gobierno del Estado, se nos invita a un amigo mío que ya falleció, el ingeniero Armando Ochoa Benítez. Trabajábamos juntos ahí en la Dirección General de Desarrollo del Gobierno del Estado, y se nos invita a la universidad para formular y evaluar proyectos de inversión, porque había disposición de la Secretaría de Educación Pública, México, oficinas centrales, para crear unidades de producción para la universidad, para que las universidades públicas no dependieran tanto de los ingresos, de los ingresos propios, sí, pero también de los ingresos o subsidios federales y estatales. Entonces había que crear unidades de producción para incrementar esos ingresos propios. Entonces, estando yo en la Dirección General de Desarrollo en Gobierno del Estado, se nos hace la invitación y nos vamos a trabajar a la universidad como funcionarios, precisamente en la universidad, en la torre de rectoría, en el 5º piso. En el 5º piso, en ese tiempo, en 1980, repito, estaba la unidad institucional de planeación, y se crea ahí la unidad de desarrollo de recursos complementarios, la cual yo fui director de esa unidad de desarrollo, y repito, fue para crear, formular y evaluar proyectos de inversión que posteriormente fueran unidades de producción para incrementar los recursos o ingresos propios de nuestra universidad. Qué interesante, maestro. Me gustaría que nos platicara algunos de esos proyectos que se dieron en aquel contexto, en aquel momento. Fueron proyectos muy importantes, sí. Para mí los proyectos de inversión son los que me abrieron el camino en el campo profesional, en el mercado laboral, y porque son documentos de inversión que justifican las inversiones precisamente. Y en aquellos años creamos un proyecto de inversión muy importante que se llamaba Unidad de Desarrollo de Recursos Complementarios. Esa era la unidad donde trabajábamos. Pero el proyecto se llamaba Centro Integral Universitario, porque integraba varios servicios, Centro Integral Universitario. Y ese proyecto contemplaba la venta de papelería, fotografía, servicio de fotocopiado y artículos de escritorio de oficina. Y teníamos, obviamente, nuestra universidad era el mercado cautivo. La propia universidad íbamos a vender la papelería y todos los artículos de escritorio y todo para la propia universidad. Entonces, el mercado era cautivo totalmente. Y teníamos las carreras de la universidad, las bibliografías de cada carrera de la universidad, y teníamos convenios, elaboramos convenios con las diferentes casas editoriales en México, con Purrúa, con diferentes casas editoriales, pero también con las fábricas de papel. Entonces comprábamos directamente al fabricante, al productor en la Ciudad de México, y de ahí para crear nuestra empresa, esa nueva empresa para generar recursos complementarios para la universidad con un mercado cautivo de la universidad. Ese fue el primer proyecto que echamos a andar, ¿sí? Que se elaboró y se echó a andar. Dependíamos directamente de un convenio con la Secretaría de Educación Pública. Había un presupuesto especial para esa unidad de desarrollo de recursos complementarios. Si mal recuerdo, en aquellos años, estoy hablando de 1980, el presupuesto era de 1.250.000 pesos al año, para que funcionara esa nueva unidad de desarrollo con un equipo totalmente interdisciplinario, porque de esa manera se elaboran los proyectos de inversión.
y elaboramos otros proyectos también de inversión muy importantes. Ese proyecto, lo echamos a trabajar porque nos dijeron, nos felicitaron en México y estaba como rector de la universidad el licenciado Javier Germán Rodríguez Jiménez. Y entonces me dice, pues ya nos felicitaron en México por el documento, por el proyecto, pero ahora hay que echarlo a andar. Hay que hacerlo. A ver si es cierto que todo lo que tú señalas en el documento se puede llevar a la práctica, es factible de llevarlo a cabo. Y lo echamos a andar, lo llevamos a cabo. Y ese funcionó ahí por la Avenida México y Doctor Martínez, en la pura esquina, por el lado de la Avenida México. Ahí funcionó la empresa esta que yo les menciono, con librería, con papelería, con artículos de oficina. Faltó fotografía y fotocopiado, pero en eso estábamos trabajando. Y otro proyecto muy importante también, no sé si ustedes recuerden que en aquellos años la Escuela de Ingeniería Pesquera venía a vender sus productos aquí a la ciudad de Tepito. Sí. Camionetas con termoquín, una se estacionaba a la entrada de la universidad y otra en el Parque Juan Escutia, y cada semana venían a vender sus proyectos. La Escuela de Ingeniería Pesquera estaba totalmente bien equipada con todas las artes de pesca, con barcos, con pangas, con lanchas, y todas las capturas venían a venderlas aquí. Entonces había un proyecto muy importante de una empacadora de mariscos, de pescado y mariscos, como unidad de producción para la Escuela de Ingeniería Pesquera. Otro proyecto muy importante para la Escuela Superior de Ingeniería Química, en aquellos años era la ESIQui. Así es. Así se llamaba, así la Escuela Superior de Ingeniería Química. Y era un proyecto para producir, envasar y distribuir agua electropura, agua destilada, agua bidestilada, como unidad de producción para la universidad y para la propia escuela y para la universidad. Maestro, en esos años yo ingresé a la universidad y yo recuerdo que varias unidades académicas tenían proyectos similares como este que nos comenta de la Escuela de Ingeniería Pesquera y de la ESIQui en aquel tiempo. Estoy pensando en agricultura, en veterinaria, que también tenían sus unidades de producción. Había varios proyectos muy importantes, repito, eso a mí me fascina y es lo que a mí me abrió las puertas del mercado laboral. Y les voy a mencionar otros, por ejemplo, en la Escuela de Agricultura, era viveros para producir planta de ornato y planta de árboles frutales, como unidad de producción. Entonces, una de las vocaciones económicas del Estado, pues es la agricultura. Y entonces, había que desarrollar la agricultura con árboles frutales, con huertas de árboles frutales, de aguacate, de limón, de diferentes variedades, ¿verdad? Entonces era también un mercado muy importante porque era una de las vocaciones económicas del Estado. Bien. Otro muy importante, no sé si recuerdan ustedes las universidades del tercer mundo, ¿sí? Que se crearon con el periodo de Luis Echeverría Álvarez en la presidencia. Sí fue. Y acá en el municipio de Valle de Banderas, concretamente en San Pancho, ahí se estableció esta universidad, pero también había un convenio para un hotel escuela, para la comunidad de producción, para la escuela de turismo, para que los jóvenes egresados de la escuela de turismo ahí tuvieran su desarrollo profesional, sus prácticas profesionales, pero también que lo manejara la escuela de turismo como una unidad de producción para generar ingresos propios. Entonces eso también era muy importante. Si estaba ese hotel escuela, ese proyecto también quedó terminado. En la escuela de veterinaria, pues no se diga también. Todavía hace pocos años se viene produciendo precisamente los lácteos, viene produciendo queso de puerco y bueno, había producción de leche porque había buen ganado también. Qué grandes terrenos. Qué valiosos y qué importantes proyectos, si mal no recuerdo, la escuela veterinaria tenía alrededor de 200 hectáreas. Fíjese, 200 hectáreas para producir. Tenían sus establos ahí y su ganado y producían ahí el mismo esquilmo, el mismo forraje para el ganado. Entonces era todo un esquema, pues, de unidades de producción, pero desde el punto de vista empresarial, ¿sí? En aquellos años dejamos también sobre la mesa
el proyecto para crear el sorteo universitario. El Tecnológico de Monterrey, el ITESO de Sonora, otras universidades lo tienen. La Autónoma de Nuevo León tiene la Siembra Autónoma de Nuevo Cultural, León. se llama su concurso. Entonces tienen esos sorteos y dejamos el proyecto también. Porque había que crear, desde aquellos años ya se hablaba, fíjense, estamos hablando de 1980, 1981, de la necesidad del hospital escuela. Sí. Y yo con tristeza veo cada año problemas de los campos clínicos para nuestra formación de nuestros estudiantes en la universidad, de la Escuela de Medicina y de otras unidades académicas del área de la salud. Los campos clínicos cada vez son más problemáticos, más difíciles para la distribución aquí en el estado. Sí, así y es maestro. sumamente importantísimo, porque imagínense un médico, un cirujano sin prácticas. Así es. Entonces, Así es. desde aquellos años ya hablábamos de crear el hospital escuela, pero había que crear primeramente, tener los recursos, generar los recursos para la construcción, porque obviamente es una inversión muy fuerte, Claro. tanto en la infraestructura como también el equipamiento. El equipamiento son inversiones muy fuertes. Pero había que crear un patronato totalmente independiente de la universidad, ¿sí? Como unidades de producción, repito. Las unidades de producción, ese era el único requisito que nos ponían en México, que fueran independientes de la planta docente de la universidad, de los sindicatos de la universidad. Y tristemente al final eso terminó precisamente por problemas con un sindicato. Ujú. Qué interesante, maestro, todo esto que está comentando, qué valioso, cómo fueran unos caminos o fueran otros caminos dependiendo de las decisiones y de las situaciones que se presentaron. Ahorita vemos universidades que tienen su montón de empresas y que son tan solventes económicamente, ¿verdad? Sí, muy importantes. Son muy importantes, repito, porque también ¿de qué otra manera puede incrementar los ingresos propios de la universidad? Con la venta de los servicios, con las inscripciones y con una política de no incremento a las cuotas de los alumnos. Y además es un campo para que el alumno aprenda realmente en práctica. En la práctica. Son unidades, eran unidades académicas de la universidad con una formación teórico-práctica y con su propia unidad de producción para generar recursos propios. Pues maestro, antes de cerrar, quisiera preguntarle algo más que usted quisiera agregar, algún consejo que nos quisiera dar para la comunidad universitaria, activos, jubilados, estudiantes, incluso hasta la sociedad en general. Pues más que consejos, sí, pedirles, sí, que despierten y que defiendan su derecho laboral, sí, que defiendan su contrato colectivo de trabajo. La planta docente en la universidad se ha renovado prácticamente, y creo yo que en un 90%. Y los maestros jóvenes no tienen la fuerza, el sindicalismo que no lo vivieron. No vivieron los problemas fuertes en la universidad y por lo tanto no sienten lo que es el sindicalismo. Y muchos de ellos ni siquiera conocen su contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces es importante que conozcan su contrato colectivo de trabajo para defender el derecho laboral plasmado en ese documento que es ley. Es ley el contrato colectivo de trabajo. Y a la universidad y a la sociedad en general, pues que defendamos la universidad pública. La universidad pública es del pueblo, nació por el pueblo y es para el pueblo y es para el desarrollo, es el centro de educación más importante del Estado. Ahí está la vocación económica del desarrollo del Estado. Entonces que defendamos la universidad pública, pero también que la apoyemos para que salga adelante, ¿sí? La crisis financiera por la que atravesó la universidad o está atravesando la universidad, pues no la creamos los maestros. Así es. No es culpa de los maestros, ni de los trabajadores, ni de los estudiantes. Entonces, ¿por qué sacrificar cada año prestaciones laborales en contra de los maestros, cuando ellos son los menos culpables, ¿sí? Y que de una manera, pues, defendamos ese contrato colectivo de trabajo
esa lucha sindical por la que pasaron muchos compañeros maestros, fuertes luchas sindicales para tener ese contrato colectivo de trabajo, y tristemente le han estado mutilando diferentes cláusulas. Entonces yo invito a los maestros e investigadores de la universidad a que defendamos ese contrato colectivo de trabajo, nuestro sindicato y nuestra universidad pública en beneficio del desarrollo del Estado y de la sociedad. Así que... Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias. Importantísimo, valioso esto que usted ha compartido ahora con nosotros. Le agradecemos infinitamente. Nos vamos a despedir el día de hoy, pero nos vamos a quedar con lo invaluable de ese legado y de esa experiencia, maestro. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, y el agradecido soy yo, ¿ya?, por esta oportunidad de expresar, de charlar algunos momentos importantes en mi vida profesional dentro de la universidad y dentro del sindicalismo, y a la orden que estamos, y muchas gracias a Conciencias y Voces por la educación. Por la educación y el desarrollo del Estado de Nayarit. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos a nuestra amable audiencia, a todos los que se quedaron a escuchar esta entrevista. Les agradecemos a Melate Chocolate por proporcionarnos este espacio, por su hospitalidad, y queremos invitarlos a que estén al tanto de nuestras redes sociales, a que estén al tanto de nuestras publicaciones, que estaremos constantemente en contacto con ustedes. Gracias y seguiremos en contacto.